Nada más nos queda esta predicación del día de hoy. Luego la siguiente semana es conferencia de misiones y la siguiente semana estaremos concluyendo el libro de Josué. Obviamente lo predicamos de una manera narrativa, como es el libro, y tomamos porciones un poquito más largas, pero se pudiera predicar un poquito más detallado, más minucioso. ¿Qué debo hacer ahora que soy salvo? Es una pregunta. Ahora, ¿qué debe hacer el pueblo de Israel después de recibir las bendiciones espirituales que ellos han recibido, que han tomado? ¿Qué deben hacer después de conquistar, después de tomar la tierra, después de tomar posesión de esas aldeas y lugares que Dios ya se los había entregado? ¿Para qué se los dio? ¿Para qué Dios les dio ese territorio a ellos? ¿Cuál era el objetivo de Dios darles ese territorio a la nación de Israel? Dios se lo había prometido a Abraham. Dios había prometido ese lugar. Era una promesa de Dios que ya estaba dada, y Dios cumplió su promesa. Pero ¿qué es lo que ellos tenían que hacer ahora? Y es lo que vamos a estar estudiando en este momento. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Josué, en el capítulo 21 y en el capítulo 22 de Josué. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 22, 23, están tomando posesión. Está la entrega, está la repartición de esos territorios. ¿Y qué es lo que hace Josué ahora, después de esto? Recordar cómo Dios ha estado con ellos, cómo Dios les ha bendecido en todo este tiempo, y recordarles cuál es el propósito de por qué Dios les dio ese territorio a ellos. Y vemos en el capítulo 21, en los versículos 43 hasta el 45, comienza diciendo de esta manera. ¿Y qué significa eso? Toda la descripción que viene en los capítulos anteriores de cómo Dios estuvo dándoles el territorio, entregándoles la tierra, cómo estuvieron tomando posesión de ella. Entonces comienza diciendo aquí el versículo 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y luego versículo 44, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. ¿Por qué? Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y qué hermoso es ver la obra de Dios realizada, el cumplimiento de las promesas dadas por Dios para la nación de Israel, para ese tiempo también realizado. Y aquí dice, de esta manera Jehová les dio, y Jehová hizo y entregó. Entonces Dios es el que está dando, está proveyendo, está cumpliendo y está entregando. Dice el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Qué hermoso, hermanos, es cuando creemos en Dios. Y cuando le creemos a Dios lo que Él nos ha dicho, y Él nos ha mandado, y Él nos ha pedido. Y muchas veces, hermanos, leerlo en la Biblia, pues si no nos imaginamos y no nos detenemos a reflexionar,
lo que implica tomar una decisión en nosotros. Por ejemplo, si Dios nos pide a nosotros que seamos fieles a Él, que nos congreguemos en su casa, ¿sí? Y cuando te toca tomar una decisión al respecto, pues tienes que luchar con una prueba, al menos una prueba interna, mínimo. O tienes que luchar con un problema, o tienes que luchar con que a alguien no le parece que seas fiel, o tienes que luchar con que tu mismo cuerpo te está reclamando quizá descanso, te está reclamando quizá esparcimiento, te está reclamando quizá estar un poquito más tomando tiempo para tu persona. Pero tú tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿sí? Cuando Dios nos pide, por ejemplo, que traigamos los diezmos y las ofrendas delante de Él, en el momento de traerlo y de desprenderte de eso que Él ya lo puso en tu mano, pero ahora te toca sacarlo de tu mano y traerlo a la presencia de Dios, también pasas por una prueba, por una dificultad. Al menos tu mismo pensamiento te dice, lo hago, no lo hago, pero si me lo quedo pudiera quizá hacer esto o hacer esto otro, pero Dios dice que lo haga y estás en una lucha interna y tienes que dar un paso de fe y creer y hacerlo. Cuando lo haces, hermano, puedes ver la bendición y puedes ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Cuando Dios le dice a la nación de Israel, le dice, pruébame ahora en esto, o sea, sé fiel en tus diezmos y tus ofrendas, pruébame y vas a ver cómo yo abriré las ventanas de los cielos. Si no lo haces, no vas a ver, pero si lo haces, vas a ver las promesas de Dios cumplidas y realizadas en tu vida. Eso no es fácil. Entonces, cuando nosotros vemos ya el resumen de la historia que dice, Dios hizo esto, y Dios hizo esto, y Dios hizo esto, y no faltó ninguna de las promesas que Dios había hecho, Él las cumplió. Cuando ya vemos el resumen de la historia, hermanos, uno dice, ay, pues sí, qué fácil. Era así, ¿verdad? Como la persona que le dice a su compañero de la escuela, que dice, ay, sí, qué chiste, ¿verdad? Estudiando, ¿quién no saca 100? ¿Verdad? Pues sí, también, qué chiste. Obedeciendo a Dios, ¿quién no ve la gloria de Dios? ¿Quién no ve la manifestación de su poder? ¿Quién no ve las promesas de Dios realizadas en su vida? Y eso lo vemos en el capítulo 21. Ahora, en el capítulo 22, dice, ahora pues, en el versículo 4, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente, versículo 5, lean conmigo el versículo 5 del capítulo 22, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Le dice Josué, ¿ya les entregó Dios? ¿Ya lo tienen? Vayan y disfrútenlo. Nada más no se olviden de esto que les acabo de decir. Eso ya se los había dicho Dios antes de Deuteronomio. En Deuteronomio ya les había dicho Dios lo que ellos tenían que hacer. Dios les había dicho, cuando entres y tomes posesión de la tierra, solamente cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué diría Dios eso? ¿Por qué le recordaría a Josué esto? Porque, hermanos, yo creo que todos los seres humanos tenemos el mismo problema. Cuando necesitamos algo, buscamos la forma de poder conseguirlo. Pero una vez que lo tienes, ¿sí? Una vez que ya está, te olvidas de todo lo demás. Si hiciste alguna promesa, te olvidas de la promesa. Por ejemplo, en los votos matrimoniales, ¿verdad? Cuando está la pareja al frente y que yo estoy ahí con ellos, dando testimonio de lo que ellos están haciendo,
Y estamos ahí por decir los votos matrimoniales. Algunos no están pensando en la seriedad de los votos que están haciendo el uno para con el otro. Están haciendo una promesa. Están diciendo, yo te voy a amar en pobreza o en riqueza. Te voy a amar en salud o en enfermedad. Te voy a amar cuando las cosas vayan bien o cuando las cosas vayan mal. Y se está haciendo un voto ahí. Pero muchas veces no están pensando en eso. Una vez que el juez los declara marido y mujer, una vez que el pastor también les da la bendición de Dios para que su agradecimiento en ese momento pues sea acepto ante los ojos de Dios y que ellos comiencen a vivir su vida matrimonial, hermanos, se olvidan de las promesas que hicieron. Se olvidan de las recomendaciones y de las instrucciones y de todo lo que se les dijo. ¿Por qué? Porque ahora viene el momento de la obediencia. Ahora viene el momento, la parte difícil, ¿verdad? De comenzar a vivir. Una ocasión, hablando un poquito así acerca del matrimonio, una ocasión alguien que viajaba en un avión, se topó con otro que estaba dando consejería matrimonial y le dice, oye, ¿por qué es bien difícil? Los primeros 3 años está muy bien, pero ya después, y esta persona que estaba hablando, creo que llevaba tres matrimonios, y nada más soportaba los primeros 3 o 4 años del matrimonio, y los siguientes ya no podía. Decía, ¿por qué? ¿Por qué se pasa esa pasión y eso que sentías cuando te comprometiste para casarte? Y decía, bueno, le explicaba a este hombre, lo que pasa es que la primera parte es un enamoramiento, y en ese enamoramiento es cuando andas en las nubes y todo te parece bien, pero eso dura un ratito. Sí, la parte importante es el amor. El amor no es enamoramiento. El enamoramiento es cuando andas caminando sobre las nubes. El amor es la realidad. El amor es cuando tú decides amar a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa. Decides amarlo para toda la vida, en cualquiera que sea la situación o la circunstancia en la que te encuentres. Esa es la parte difícil, llegar a cumplir eso, ¿verdad? Bueno, pues también ellos habían estado luchando y estaban motivados por las promesas de Dios, estaban motivados por la compañía de Dios, por la presencia de Dios en sus vidas, trabajando. Pero ahora les dice Josué, cuídense de no olvidarse, porque el propósito por el cual ustedes llegaron hasta aquí es este. Y se los está diciendo aquí en el capítulo 22, en el versículo 5. Entonces, a manera de proposición, en esta mañana, Dios nos ha bendecido, hermanos, con el propósito de mostrar su gloria a las naciones. Ellos estaban ahí y es cierto, era una bendición. Es cierto, Dios estaba con ellos. Es cierto, Dios les había provisto todo eso. Pero todo esto tenía un propósito más grande, que era que la gloria de Dios sea manifestada en todo pueblo y en toda nación. En todo lugar fuese conocido el nombre de Dios a través de ellos. Y para esto, hermanos, para que esto se pudiera lograr, había al menos, hermanos, 5 detalles que está diciendo. En el versículo 5 dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. 2 puntos. Y empieza a describir en qué consiste el mandamiento que de Jehová vuestro Dios les había dado. Y entonces comienza a describirlo. Y la primera parte que necesitamos, o sea, ¿qué debo hacer ahora? Bueno, lo primero es amar a Dios. ¿Qué debo hacer ahora? Amar a Dios. Vamos a concentrarnos en amar a Dios. Ahora, no puedes, hermano, amar a quien no conoces. Definitivamente, nadie puede amar a quien no conoce. ¿Está usted de acuerdo? Hay personas que dicen que creen en el amor a primera vista. Se conocieron un día y el siguiente día se casaron. O el siguiente día se comprometieron para toda la vida. Puede ser que algunos, después de conocerse, se vean motivados a seguirse amando y a respetarse y a cumplir todo eso. Puede darse el caso. Pero hermano, que realmente una persona ame a alguien que no conoce es difícil y es casi imposible o imposible. Entonces, ¿cómo puedes amar a quien no conoces? Y no puedes conocer a alguien con quien no pasas tiempo. ¿Cómo pues podemos amar a Dios? ¿En qué consiste amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios?
Porque yo creo que todos nosotros quisiéramos amar a Dios, ¿no es cierto? Es más, todos nos atrevemos a decir que amamos a Dios, aunque no sea cierto. Porque todo mundo quisiera realmente amar a Dios. El problema es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo amar a Dios? Pues no puedes amar a quien no conoces. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo lo vas a amar? ¿De qué te vas a enamorar? ¿Qué es la parte de Dios que realmente trae un atractivo a tu vida? ¿Conoces sus atributos? ¿Conoces su carácter? ¿Conoces su grandeza? ¿Conoces su santidad? ¿Conoces a Dios realmente? ¿Conoces sus promesas? ¿Conoces sus principios? Si no los conoces, ¿cómo lo vas a amar? ¿De qué te estás enamorando? ¿Qué es aquello que te está llevando a esa decisión de amarlo a Él? Amar a Dios, hermanos, es una decisión tomada con conciencia. ¿Sí? ¿Qué razones tendría el pueblo de Israel, hermanos, para amar a Dios? ¿Qué razones tendría el pueblo de Israel para amar a Dios? Le está diciendo Josué, ahora sí, ya vas a vivir en la tierra, cuídate de guardar el mandamiento. Y el mandamiento consiste en comienza a amar a Dios. ¿Qué razones tendría el pueblo de Israel para amar a Dios? Les voy a leer algunas. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Le dice Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque Israel era la gran nación, porque Israel era muy atractivo para ser amado. ¿Por qué amó Dios a Israel? ¿Por qué los escogió para amarlos a ellos? Eran insignificantes, hermanos. ¿Por qué Dios te ama a ti? ¿Por qué tú eres salvo? ¿Porque somos los más atractivos? Dios empezó desde el más guapo hasta el más feo y por eso alcanzamos ahí nosotros. Unos estábamos mero adelante y otros estaban en medio y otros estaban atrás. Pero fíjense cómo lo dije. Unos estábamos adelante. No se crean. Pues no, Dios no nos amó por ser muy atractivos. Entonces nos amó por ser muy buenos. Tampoco. Dios no nos escogió ni nos amó por ser muy buenos tampoco. Entonces, por su misericordia, por su gracia, para su gloria, hermanos. Entonces, Israel tenía la razón de amar a Dios muy fuerte y muy poderosa. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido a ellos sin ser realmente una nación. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y está viendo, hermanos, otra vez, Israel tenía una razón. ¿Por qué? Porque cómo Dios los había cuidado durante todo el camino en el desierto y cómo los acercó Dios a Él. Éxodo 19, versículo 4. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Otra razón. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andabas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Sí? Otra razón para amar a Dios. Y dice, primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero si no sabemos esto, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Qué debo de hacer, hermanos, después de ser salvo? Amar a Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Para qué Dios derramó todas esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús para nosotros? ¿Para qué las derramó? Para amar a Dios. La razón principal, hermanos, es para amar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro deber. Así que, hermanos, para eso hemos sido llamados. En segundo lugar,
vemos que el mandamiento consistía también, según el versículo, es andar en todos sus caminos. Andar en todos sus caminos. ¿Qué significa andar en todos sus caminos? Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar, hermanos, en este pasaje es un sinónimo de vivir. ¿Dónde quiere Dios que ande? Dice, en todos sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? La vida de Cristo, ser semejante a Cristo, los caminos que Cristo nos mostró andando aquí sobre la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿En qué consiste nuestra vida, hermanos? En amar a Dios. Para andar en todos sus caminos. ¿En cuántos de sus caminos, dice Dios? En todos. Tenemos una vida, hermanos, aquí en la tierra, para aprender y conocer los caminos por los cuales Dios quiere que nosotros andemos. ¿Qué significa eso de andar por sus caminos? Andar es vivir. Andar es caminar, ¿sí? De acuerdo a. Y Dios dice que ande en todos sus caminos. Jesús dice, yo soy el camino. Nuestra vida cristiana consiste, hermanos, en seguir el camino, en andar por ese camino. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La vida cristiana, hermanos, no solamente es una decisión en el día en el que alguien nos compartió el Evangelio. Hermanos, la vida cristiana consiste en caminar ese camino, en andar en Cristo Jesús, en seguir a Cristo, en vivir de acuerdo a los estatutos, enseñanzas y principios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el camino. Cristo es la cabeza de la iglesia, el que gobierna a su iglesia, el que le da a la iglesia una razón para vivir. Por eso Dios quiere que andemos por todos sus caminos. Pero además, aparte de andar por todos sus caminos, Dios quiere, hermanos, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La Biblia está llena de mandamientos. Hay muchísimos mandamientos. Si los pusiéramos por orden, en el Nuevo Testamento el Señor comienza dándonos una lista de 3. Y en esos 3 se cumple toda la ley, dice Dios, y los profetas. Todo se cumple. Y otra vez, Marcos 12:30 dice que el mandamiento es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Marcos 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el tercero, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amar a Dios, amar a mis hermanos, amar a mi prójimo. Si como iglesia, hermanos, nos enfocáramos tan solo en vivir estos 3 grandes mandamientos, no tendríamos problema, hermanos, en automático estaríamos obedeciendo los demás mandamientos. Otra vez, si como iglesia nos enfocamos en estos 3 grandes mandamientos, amar a Dios, amar a nuestros hermanos, amar a todas las personas que necesitan a Jesucristo en su corazón, si con esto, hermanos, ustedes y yo estuviéramos obedeciendo el resto de los mandamientos en toda la Biblia. ¿Para qué Dios derramó todas sus bendiciones espirituales en Cristo Jesús? ¿Para qué? Para amarlo a Él, para amarnos entre nosotros y para amar a todos los que están afuera perdidos en Cristo Jesús, aquí y en todas las partes del mundo.
Es nuestra tarea. Para eso el Señor nos ha derramado sus bendiciones. Ahora, si usted y yo no tomamos posesión de las bendiciones, hermano, dígame usted con qué usted va a hacer estos mandamientos. ¿Con qué? Si Jesucristo no llega a ser el Rey en nuestro corazón, si nuestra vida no logra conformarse a la imagen de Cristo Jesús, usted dígame con qué vamos a hacer la obra de Dios. Los cristianos, habrá algunos cristianos que tienen algunas capacidades especiales con las que nacieron para poder cumplir la voluntad de Dios. Hay seres humanos, hermanos, en la tierra que tienen la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Pregunto, no hay seres humanos en la tierra que tengan la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Dios envió a su Hijo no para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque ustedes y yo, todos los seres humanos, toda la raza humana, somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Pero Cristo la vino a cumplir, para que en el momento en el que nosotros creemos en Él, nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, por medio de la fe puesta en Él. En el momento que usted y yo creemos en Jesucristo, nosotros estamos cumpliendo la ley en Cristo, de manera posicional. Pero ahora nos toca vivir una santificación progresiva, que significa, hermanos, andar detrás de Cristo Jesús en cada principio que Él nos ha dejado. Andar detrás de los pasos de Cristo Jesús, haciendo su voluntad, dejando que mi vida se conforme a la de Cristo Jesús. Que cuando yo tengo un problema, yo pueda reaccionar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Manifiestas son las obras de la carne, y las obras de la carne son contrarias a las obras a la obra del Espíritu, ¿sí? Y Dios quiere que aprenda a andar en Cristo, en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos la capacidad para cumplir, hermanos, ni para ganar una batalla espiritual. La podemos, hermanos, nosotros ganar en Cristo Jesús. Por eso Dios quiere que toda nuestra vida cristiana sea en Cristo. En Cristo, en Él, hermanos, en Él es el sí, en Él es el amén, en Él tenemos cumplidas todas las cosas. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús, hermanos, podemos realmente cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Toda nuestra vida cristiana tiene que ser cumplida en Cristo, porque separados de Él, nada, no podemos hacer absolutamente nada, nos enseña la Biblia. Entonces, hermanos, debemos guardar sus mandamientos, pero también, hermanos, necesitamos seguirle a Él. ¿Qué significa seguirle a Él? Ir detrás de los pasos que Él ha dado y está dando. Seguir a Cristo, hermanos, es algo semejante a lo que hicieron los apóstoles en aquel entonces. Los discípulos de Cristo, es buscarlo. Es buscar una relación con el Padre. Sí, eso es seguir a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que debo de seguir? Seguir una relación. ¿Qué hacía Cristo? Una relación con el Padre. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí tenía él su relación con su Padre. Y eso son los pasos de Cristo. Eso tenemos que seguir a Cristo. ¿Qué específicamente estaba haciendo Él? ¿Qué nos enseña? Hay muchas cosas. Pero hermanos, Él nos enseñaba a tener una relación con el Padre. ¿Sí? También, hermanos, en Lucas 22:41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ahí oró. Oraba por la mañana y oraba por la noche también.
nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos mostraba una necesidad de una relación y de una comunión con el Padre. La iglesia, hermanos, la iglesia depende de una relación con Dios. Si tú y yo, hermano, no podemos, no nos damos el tiempo, no luchamos, no buscamos una relación con Dios, usted y yo vamos a terminar enfriándonos y convirtiendo la iglesia solamente en una religión. Nada más. Por eso necesitamos, hermanos, desarrollar las disciplinas espirituales. La Biblia nos dice, hermanos, que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo. ¿Y qué es la piedad? Es el desarrollo de esas disciplinas espirituales en nuestra vida. La piedad es esa necesidad de estar con Dios. La piedad es ese deseo de orar a Dios. La piedad es ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios, de comunicar a Dios. ¿Sí? Esto para todo aprovecha. El ejercicio corporal, para poco. No dice que para nada, pero dice que para poco. Entonces, la relación con el Padre es fundamental en el creyente. ¿Por qué la iglesia se ha enfriado, hermanos? Y no estoy hablando particularmente de esta. Estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. ¿Sí? Todas las iglesias locales que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque la iglesia no ora. Porque la iglesia no lee la palabra. Porque la iglesia no tiene una relación con Dios. Por eso pierde fuerza. ¿Sabe, hermanos, que una iglesia que no da luz al mundo en las tinieblas, dice la palabra que no sirve para nada más que para ser hollada? ¿Qué significa hollada? Pisoteada por los hombres. No sirve para nada. Una iglesia, hermanos, que no está haciendo luz en este mundo, que no está haciendo la sal de la tierra, no sirve para nada más que para ser pisoteada. Y saben, hermanos, hay muchas iglesias que han sido pisoteadas. Muchas iglesias. Muchísimas iglesias, hermanos, con tristeza. Pero muchísimas iglesias. Pudiéramos hablar que un gran porcentaje de las que se llaman iglesias en el mundo están siendo pisoteadas. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Todo por qué? Por soltarse de una relación con Dios, por no seguir a Jesús, por no seguir a Dios. Dejas de seguir a Dios, pierdes el rumbo. Dejas de seguir a Dios, pierdes el propósito. ¿Cómo sigo a Dios? Su palabra, la oración, la asistencia a la iglesia, el congregarnos, el estar en armonía y en comunión los unos con los otros, nos permite que el cuerpo de Cristo pueda estar unido a la voluntad de la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Y que la iglesia no pierda su rumbo. La iglesia de la Odisea estaba ahí toda orgullosa, pensando que ellos tenían la capacidad en sí mismos de todas las cosas. Jesús, en esa carta que da en la revelación a Juan, directa a la iglesia de la Odisea, le dice: tú dices que yo soy rico y que me he enriquecido y que no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, un pobre, un ciego, un desnudo. Dice Cristo: he aquí, iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Una iglesia sin Cristo. La Odisea, una iglesia que dejó de seguir a Cristo. La iglesia, hermanos, debe ser seguidora de Jesucristo, debe hacer discípulos de Cristo Jesús. Y el énfasis principal del discipulado no es la comunión con Dios, no es la primera meta que buscamos al hacer discípulos, que la persona se establezca en una relación con Dios, en la oración, en la palabra, en la comunión con Él. Pero, hermanos, no lo veas como una regla, es una necesidad de la iglesia. Y debe ser tu necesidad. Nadie tendría que obligarte para estar con tu amor, que es Dios.
Jesús decía en Juan 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué hacía Jesús? Estaba amando a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Los pasos de Jesús consisten, hermanos, en el amor. El mandamiento principal en la Biblia es el amor. Amar a Dios, amar a mis hermanos, amar a mi prójimo. Amarnos los unos a los otros. Dios pide que con paciencia nos soportemos los unos a los otros en amor. Efesios 4. ¿Verdad? Tenemos que soportarnos los unos a los otros con paciencia en amor. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo no tengo una relación con Dios? Yo no tengo fuerza para amar a mis hermanos. No tengo fuerzas ni ganas de soportar a nadie. ¿No es cierto? Pero bueno, la apariencia de piedad, empieza uno a disfrazar ahí como que más o menos como que amas y como que bueno, en la iglesia pues deberíamos de amarnos, pues si no nos amamos en la iglesia, entonces ¿qué estamos haciendo? Bueno, vamos a mostrar como que nos amamos. Eso como que nos amamos, eso es apariencia de piedad. El amor, hermanos, debería de ser, hermanos, un resultado de nuestro amor con Dios. Es un resultado de mi amor acá con los hermanos. Si estoy en comunión, en la luz, entonces estoy en comunión unos con otros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Necesitamos esa relación, hermanos, con nuestro Dios y con nuestros hermanos también. Nuestro Señor Jesús dice, porque ejemplo os he dado que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto es servicio. Servicio. Hoy en día casi nadie quiere servir, hermanos. Yo no sé cuál sea el problema. El problema pueden ser muchas cosas. Pero ¿por qué mucha gente no quiere servir? Mucha gente es orgullosa. ¿Sí? Mucha gente es orgullosa y por eso no quiere servir. Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo se enseñorean los unos de los otros, pero entre vosotros no será así. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de los demás. El Señor Jesús, entrando a un lugar, no había ningún sirviente en ese lugar para que lavara los pies, así que alguien tenía que hacerlo. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, pues vámonos por jerarquías y se me hace que comienza Judas. No dijo eso. Él dijo, no hay nadie, ok, yo agarro la toalla, yo agarro el agua, yo vengo, yo me arrodillo, me siento y lavo los pies de mis discípulos. Servicio, humildad. Y son factores importantes en la iglesia, hermanos, para amarnos unos a otros. ¿Sí? ¿Qué le está diciendo otra vez? ¿Qué le está diciendo Josué al pueblo de Dios? Cuídate de no olvidarte de esto, de amar a Dios, de andar en sus caminos, de guardar sus mandamientos, de seguirle a Él y de servirle con todo el corazón. Dice Lucas, capítulo 4, el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia ha sido redimida, ha sido comprada por Cristo Jesús para servir solamente a un Señor. Ahora, hermanos, ustedes y yo tenemos solamente un Señor. Tenemos solamente uno que gobierna sobre nuestras vidas y Él se llama Jesús. Amén. La iglesia tiene solamente una cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús, es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Hermanos, hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo, del amado Hijo. ¿Usted en cuál reino está? ¿Sirve al reino de las tinieblas o sirve al reino de Jesús? Al reino de Jesús. Entonces, Dios quiere que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma.
Pablo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? La respuesta, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, según los dones que Dios les dio a ellos, a Pablo y a Apolos. Pero ¿quién es? ¿Qué son ellos? Servidores. Servidores. Hermanos, ¿qué somos las personas que estamos en un liderazgo dentro de la iglesia? ¿Qué somos? Servidores. A veces la palabra líder afecta emocionalmente a algunas personas. ¿Sí? Cuando una persona se le dice líder, hagan de cuenta que como si se le estuviera dando una condenación. En lugar de un reconocimiento es como una condenación, porque luego la persona le dice es líder y ahora está preguntando ¿dónde está su oficina? ¿Verdad? Y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Y deja, hermanos, de ser un servidor. Jesús dijo, yo no vine para ser servido. Yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Servir al Señor, hermanos. Tenemos que servir a Jehová con alegría. Eso es lo que tenemos que hacer, servir a Cristo. Sirviendo a la iglesia, sirviendo a los santos. Hermanos, el Señor dice que Él no se olvida de ninguna de las cosas que hemos hecho, del servicio que hemos hecho a los santos. Pero necesitamos servir, servidores. Hoy sería fácil que muchos dijeran, no, pues es que en esta iglesia pocas personas tienen el don de servicio. Estoy de acuerdo que hay personas que tienen el don de servicio. Pero servir, hermanos, es algo que Dios nos ha mandado a todos en la iglesia. Estoy de acuerdo que hay pocas personas que tienen el don de evangelismo, pero evangelizar es algo que nos ha mandado Dios a todos. A todos. Servir, hermanos, tenemos que hacerlo. Todos debemos servirnos. Imagínense, hermanos, una iglesia donde todos nos servimos los unos a los otros. Estaríamos como aquellas ardillitas de aquella caricatura que vieron nuestros padres, que decía, no pase usted, no, mejor usted, no, pase usted. Y ahí se pasaban todo el tiempo. ¿Sí la vieron algunos de ustedes? Se llamaban Pixie Dixie. ¿Se acuerdan? Digan que sí, algunos de perdido, para que no me sienta yo el más grande de todos. No, qué bonito, hermano, sería que todos nos sirviéramos unos a los otros. Y que todos estuviéramos dispuestos a apoyarnos y a amarnos los unos a los otros. A cuidarnos unos a otros. A servirnos, hermanos, por amor los unos a los otros. Tenemos que servir a nuestro Dios con todo el corazón. ¿Sabes, hermano? Llevar el evangelio, la labor de una iglesia, el trabajo de una iglesia, el fervor espiritual del trabajo de la iglesia, es tarea de todos nosotros. Y Dios dice, si tú ya aceptaste a Jesús como el Señor de tu vida, todas las bendiciones espirituales te han sido dadas. Ahora toma posesión de todas las bendiciones espirituales. Y ya que tomaste posesión de todas las bendiciones espirituales, déjame te digo para qué son. Para que ames a Dios, para que ames a tus hermanos y para que ames a todo el mundo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea conocida en todas las naciones. La gloria de Dios, hermanos, ¿queremos cumplirla a través de programas? No. La gloria de Dios la vamos a mostrar amándolo a Dios, amando a nuestros hermanos y amando a todas las personas que están perdidas sin Cristo Jesús, llevándoles el Evangelio de Jesucristo. Es la manera, hermanos, en la que vamos a mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, Dios la derrama, la grandeza de Él la derrama sobre toda aquella persona, hermanos, que está dispuesto a servirle a Él. Dice 1 Corintios, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de cada uno de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que seamos fieles en el servicio a nuestro Dios. Dios dice, téngannos, doble N, que los hombres nos tengan a nosotros como servidores de Cristo, como administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel.
se ha hallado fiel. Tenemos que servirle a Dios con todo el corazón y con toda nuestra alma. ¿Sabe a qué conclusión llegaron en el capítulo 22, en el versículo 31 de Josué? Josué capítulo 22, en el versículo 31, ¿usted sabe la conclusión a la que llegaron? Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Así nada más haciéndole un poquito de recapitulación. Eleazar estaba muy cerca de Josué en la repartición de la tierra. Y pues Finés, hijo del sacerdote Eleazar, obviamente estaba muy enterado de todo lo que estaba pasando. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Lean conmigo. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Hasta ahí. Podemos seguir leyendo lo demás después. Hoy hemos entendido una cosa, que la razón por la que hemos logrado concluir la repartición de la tierra y conquistar ese territorio es porque Jehová ha estado entre nosotros. Y hermano, una iglesia donde Jehová, donde Dios no está entre nosotros, hermanos, es una iglesia que carece de todo para hacer la voluntad de Dios. Porque la grandeza de una iglesia es la gloria de Dios manifestada en la iglesia. ¿O no? El poder de una iglesia es el poder del Espíritu Santo que trabaja a través de los miembros de la iglesia. Pero si los miembros de la iglesia no estamos dispuestos a amar a Dios, a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestro prójimo, a servirnos, a seguir los caminos de Jesucristo, ¿sabe usted dónde el Señor va a poner su gloria? En otro lado. Simplemente en otro lado. ¿Sabe usted qué pasó con el sacerdote Elí? El sacerdote Elí, él era el responsable de que la palabra de Dios llegara al pueblo de Israel en su tiempo. Pero dice la palabra que en los tiempos de Elí, la palabra de Dios escaseaba y que no había visión con frecuencia y que la lámpara del templo era apagada o se apagaba. Cosas que no deberían de suceder. Bueno, al poco tiempo sus hijos andaban perdidamente y él no los estorbó. Al poco tiempo hubo una batalla en la cual murieron sus hijos y el arca fue quitada de ahí. Y cuando fue quitada el arca de ahí, una de sus nueras exclamó cuando nació su hijo, Icabod, que significa la gloria de Jehová ha sido traspuesta. O la gloria de Jehová ha sido quitada de este lugar. ¿Por qué? Todo comenzó por no tomar en cuenta a Dios, por no estar en una relación con la palabra de Dios, por no considerar esa comunión necesaria que tiene la iglesia por amor a Dios. Elí lo permitió y sufrió las consecuencias. La gloria de Jehová no estaba ahí. Hermanos, la gloria de Dios debe estar en esta iglesia. ¿Qué se necesita para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra iglesia? Que usted y yo tengamos una relación con Dios y lo amemos. Que nos amemos unos a otros y que estemos, hermanos, ansiosos, deseosos, con esa necesidad impuesta de que el evangelio sea predicado en todo el mundo para que Cristo venga pronto por todos nosotros. ¿No le parece? Necesitamos predicar el evangelio por todo el mundo, pero no lo vamos a hacer si no lo amamos. Necesitamos, hermanos, respetarnos y amarnos unos a otros. No lo vamos a hacer si no amamos a Dios. Necesitamos amar a Dios. ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que conocerlo. ¿Cómo lo voy a conocer? Una relación personal, una relación diaria con Él. Amén.